forma. Bueno, entonces vamos a... Ya está grabando. Voy a compartir lo que hoy tengo para esta clase. Vamos entonces... Aquí está. Creo que ya están viendo estas diapositivas, que es donde voy a exponer. Si no lo estuvieran, me avisan, por favor. Que se vea claro igual también. Desde luego que depende mucho del internet que yo tenga, como el de ustedes. A veces la intensidad de internet baja. Sí, se escucha, creo, bien. Bueno, y se ve bien. Vamos a ver entonces continuar con los vectores. La clase pasada pues vimos vectores en el plano con componentes rectangulares. Pues se sigue prácticamente en el mismo tema, pero más ampliado. Ahora vamos a entrar a lo que se llaman vectores cartesianos. Es probable que estos pues ya los trabajaron en alguna materia, ya sea matemáticas, geometría analítica, en fin, álgebra lineal que a lo mejor estén llevando. Bien, hay un tipo de vectores unitarios que se llaman cartesianos. ¿Por qué cartesianos? Porque este vector, cada uno de estos, que los denotamos, estos vectores como I, J y K, este es un vector unitario I que debe estar paralelo al eje X. Un vector cartesiano que debe estar paralelo al eje Y. Y un tercer vector, K, que debe estar paralelo o sobre el eje Z. A esos son los que le llamamos vectores cartesianos. Hay un vector unitario en el espacio. Es distinto a estos, porque ese está en el espacio, mientras que estos deben estar sobre o paralelos a los correspondientes ejes cartesianos, y por eso se llaman vectores unitarios cartesianos. En 3 dimensiones, o sea, estas me denotan la tercera dimensión. Entonces es un conjunto de vectores unitarios que ya como dije, y JK. ¿Para qué se usan? Para designar las direcciones de los ejes X, Y, Z. En un momento vamos a ver que, por ejemplo, XY ya es vector, o por sí solo Y también es vector. Pero entonces X, Y y Z pasan a ser escalares. Bien, el sentido o cabeza de flecha de estos vectores se representarán analíticamente mediante un signo utilizando el principio de más o de menos, dependiendo si están dirigidos a lo largo de los ejes X, Y o Z, positivos. Es decir, si este vector apunta en este sentido, será positivo. Pero si apunta hacia al contrario, va a ser negativo. Y algo vale aclarar de una vez. Aunque el vector esté aquí, en este cuadrante optante, ¿sí? Voy a tratar de ver si puedo agregar, sí. Entonces, lo que estoy explicando es lo siguiente. Puedo colocar un vector aquí, por ejemplo, el mismo vector Y, pero con un sentido opuesto al que tengo aquí de color negro. Si va en este sentido, tiene signo positivo, es lo que está diciendo aquí. Si va opuesto, entonces tiene signo negativo. Es como, aunque esté aquí, repito otra vez, es como si estuviera aquí. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando. Si J va para acá, lo contrario va a ser al revés, aunque estuviera igual como se hizo aquí, con este vector. Bueno, entonces para ahí este será positivo, este será negativo.
aunque estuviera aquí como lo puse al principio. ¿Por qué? Porque puede hacer un deslizamiento. Ya vimos que hay vectores deslizantes y lo coloco aquí. Y ya vimos que va hacia la parte negativa. Representación de un vector cartesiano. Ahora lo quiero el vector no unitario. Como las tres componentes, en este caso de un vector A, que tenemos aquí, actúan en la dirección positivas I, J y K, y podemos escribir a ese vector A en forma de vector cartesiano. ¿Cómo? Bien. Aquí está el vector unitario. Y la medida de esa componente lo da a X. ¿Sí? Es decir, lo que mide esta componente del vector A. Vean, estas son proyecciones de A los ejes X, Y y Z. Esta línea me está indicando proyección. Entonces, quiere decir que un escalar por un vector es lo que tenemos aquí. AX pasa a ser escalar, el cuánto es su valor, 5, 10, 4, etcétera, y sería, por ejemplo, 4i. Esto es lo que me está diciendo la magnitud, y este le da la forma de vector. Así para AY, entonces la magnitud es esta, pero está dirigido sobre el eje Y, donde está alojado el vector unitario J, y por eso sería AY J, más la otra componente. Aquí está AZK, esta, el vector A. AZ, que es su escalar, K, su vector unitario, y aquí está. Estas son las componentes de ese vector cartesiano. O sea, este vector, así como lo está escrito aquí, es lo que se llama vector, forma vectorial cartesiana, aprovechando los tres vectores unitarios cartesianos, I, J, K. Hay una clara ventaja al escribir los vectores de esta manera. Al separar la magnitud y las direcciones de cada vector componente, se simplificarán las operaciones del álgebra vectorial, particularmente en 3 dimensiones. Es donde más aporta este tipo de vector. Entonces, esa es la explicación para entender con mucha claridad y podamos resolver los problemas de manera muy fácil. Magnitud de un vector. Generalmente, ¿qué nos piden? Identificar el vector cuyas componentes nos dan luego datos, o encontrar uno de sus datos. Y luego, ¿cuánto es su valor de ese vector? Es la otra pregunta. Y generalmente, ¿cuál es su dirección? ¿Por qué? Porque un vector debemos conocerle su magnitud, su dirección y hacia dónde apunta. Bien. Entonces, para contestar cuál es la magnitud de ese vector, tenemos lo siguiente. Siempre es posible obtener la magnitud de ese vector A si está expresada en forma cartesiana. ¿Cómo lo podemos mostrar en esta figura? Observamos que a partir del triángulo rectángulo azul, este que está aquí, hay un triángulo vertical, donde encontramos que aquí hay una componente de este triángulo que sería A', alojada en este plano X y Y. Esta es una hipotenusa. Bueno, pero por el momento está como una componente del vector A. Ese vector A, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo? En este caso sería la suma vectorial de A' más AY más AZ, que es esta de aquí. O sea, sumar este vector más este vector. Y observamos aquí que hay un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares este
con esto. Y por eso sabemos que esta es una hipotenusa, porque es un triángulo de tipo rectángulo y aplica el teorema de Pitágoras. Esa sería una manera de obtener ese vector A. Ahora, de este triángulo rectángulo sombreado, ya vimos pues que A', esta A', este de aquí, hay otro, está acostadito. Observamos entonces que ahora me interesa A'. Y A' es igual a la componente en la dirección X más la componente en la dirección Y. Por Pitágoras sabemos que la magnitud de A' es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Porque aquí se observa también que hay 90 grados. Este es un triángulo que aplica el teorema de Pitágoras. Ahora, al combinar estas ecuaciones para eliminar esa A', se obtiene. Entonces, por ejemplo, aquí lo más sencillo es sumar, pues, AX más AY, esa sería A', ¿sí? Aquí lo reemplazamos. Y luego, ¿qué me falta? AZ. Y ahí están ya las tres componentes. Les repito, estas dos corresponden a A', y esta, la que ya se tenía. Con eso entonces queda identificado ese vector en forma vectorial cartesiana. ¿Sí? Entonces, en comparación del anterior, aquí está. Aquí se acaba de probar, pues, que cómo quedó, que es el mismo vector, que es la misma ecuación a través de este proceso por etapas. Bien, entonces las dos ecuaciones son estas. Bien, tenemos entonces lo que comentaba hace un momento. De un vector tenemos que encontrar el cuánto vale o cuánto mide. ¿Cuál es su dirección? Sería la otra pregunta que generalmente nos van a hacer. Bien, la dirección de ese vector se define mediante los ángulos directores coordenados. Para el espacio vamos a usar entonces alfa, beta y gamma para identificar que están medidos entre el origen de A, como se puede ver en esta figura A, por ejemplo, alfa, y la parte positiva de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Es importante hacer notar que sin importar hacia dónde se dirige A, los ángulos alfa, beta o gamma nunca van a ser mayores de 180 grados. Bien, por ejemplo, aquí vemos que aquí está la componente AX y aquí se observa que está alfa. No sé si lo alcanzan a ver. Este símbolo es alfa. ¿De dónde se mide? Desde la parte positiva del eje X hasta la cola del vector. Si, por ejemplo, ese vector A, en lugar de estar en este octante, girara más hacia atrás, entonces este ángulo crecería más de 90 grados. Hasta llegar a medir 180. Pero, si volviera a seguir girando este vector y en lugar de estar aquí, estuviera hacia abajo, atrás, hacia abajo. Si seguimos midiendo así, ya mediría más de 180 grados. Pero ya no se mide de esa manera, sino que ahora se mide a partir de aquí hasta encontrar ese vector. ¿Sí?
Y de esa manera, entonces, nunca va a medir más de 180 grados el ángulo alfa. Lo mismo va a suceder para el ángulo beta. Aquí tenemos. Ahora nos referimos a beta. Está en el espacio, está en el primer octavo. Si este vector estuviera, por ejemplo, aquí, todavía es menor de 90 grados. Es decir, vamos a tratar de ejemplificar, de ilustrarlo mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar. Entonces, por ejemplo, lo que estaba explicando ahorita es que si estuviera aquí, este ángulo crece. Lo mediría hasta aquí. Ya sería 180 grados. Perdón, menor de 180 grados. Cuando ya estuviera aquí, por ejemplo, entonces el ángulo, aquí estaría A, este ángulo ya hubiera crecido, ¿cuánto? 180. Hasta allí se puede medir en este sentido, digamos, sentido contrario a la manecilla del reloj. Si hubiese ya girado más y se encontrara, por ejemplo, aquí, ya no debo medir en este sentido. ¿Por qué? Porque ya sería más de 180 grados. ¿Cómo voy a medir ahora el ángulo? Ahora lo voy a medir aquí, en sentido de las manecillas del reloj. Y entonces se cumple que alfa, beta o gamma nunca serán mayores de 180. Esa es la explicación, eso es lo que de manera ilustrativa queda, pues, para este caso, pues lo dibujamos, ¿no? Aquí era un poco incómodo. Para gamma, pues igual, pero para beta, pues se nos facilitó. Y esa es la manera en que se miden los ángulos directores de un vector cuando está en el espacio. Finalmente, o sea, hacemos lo mismo para gamma, que nunca va a ser mayor de 180. Bien, entonces ya están los tres ángulos y vamos a suponer que tenemos un vector en el primer octante como los tenemos aquí. Aquí está A, aquí está su vector unitario, pero este no es los vectores unitarios cartesianos, es el vector unitario de A, al que me refería hace un rato, el vector unitario del vector A que está en el espacio. Observemos cómo se miden los ángulos a partir de la parte positiva de X hasta llegar a la cola del vector. A partir de la parte positiva de Y hasta la cola del vector. Ahí se ve más o menos las flechitas. A partir de la parte positiva de Z hasta acá. Así se está midiendo para este caso. Desde luego que este vector puede estar, por ejemplo, aquí, puede estar, por ejemplo, aquí, en fin, o puede estar hacia un octante que vaya hacia atrás. Ya la medición es la que expliqué en estos casos. El cómo se mide ese vector de tal manera que nunca sea mayor de 180 grados. Eso es lo que determina dirección de un vector de tipo cartesiano. Bien, vamos a entonces a simplificar ya esto. Si A está dirigido a lo largo del eje X positivo, como lo indica esta figura, por ejemplo aquí, donde A es igual a XY y la dirección de A está definida por, aquí por ejemplo, el ángulo de, en este caso, alfa que venía de aquí, ¿sí? Es 90 grados. Gamma, 90 grados, bueno, aquí estaría, aquí Z, aquí está es XX.
Aquí beta es el que debe ser 90 grados, porque aquí estaría el eje Y. Si tengo X y Z aquí, es lo que se está explicando en esta parte. Eso sería un caso en el que está en una sola dirección sobre un eje, ese vector A. Y de manera vectorial sería AX, que sería su magnitud, y sería su vector unitario que le da dirección. Si ahora el vector ya no se encuentra solo sobre el eje X, está en un plano. Aquí vemos estas líneas paralelas. Esta al eje Z, esta para al eje bueno, si es beta sería Y. ¿Sí? Y luego, si lo llevamos al espacio, este vector, aquí se observa, están sus tres componentes. Aquí vendría la otra línea. Esta. Bueno, ahorita ya es una imagen. Bien. De tal manera que, entonces, por ejemplo, observamos que alfa lo medimos aquí, a partir de la parte positiva del eje positivo X. Este sería el eje Y. Medimos aquí, así como ya se hizo hace un momento. Y ahí están los tres vectores, los tres ángulos directores, y aquí nuestro correspondiente vector A. ¿Esto qué quiere decir? El segundo caso, si A queda en el plano XY, como se vio en la figura anterior, nuevamente gamma es igual a 90 grados y los ángulos alfa y beta, en este caso, se determinan por trigonometría. O sea, se está refiriendo, por ejemplo, a este caso. ¿Por qué? Porque aquí estoy formando un triángulo. ¿Sí? Aquí hay 90 grados. Igual aquí, ya está en el espacio, pero aquí hay una componente. Entonces, este es un triángulo rectángulo, pero está en el espacio. Y ya vimos cómo se simplificaba la suma de las componentes de tal manera que se refiriera pues al espacio. Esto es lo que nos está indicando aquí. Coseno de alfa sería el AX entre la magnitud de A. ¿A cuál se está refiriendo? Aquí sería esto, en este caso, ¿sí? Y si fuera beta, en el caso del ángulo respecto de Y, aquí está, coseno de beta es igual a Y entre A. Y si está en el plano, en este caso gamma dice que es igual a 90 grados. Se está refiriendo a que aquí está el eje X. Entonces, hasta acá se hubiera girado 90 grados. Bueno, pero nos está indicando cómo calcular esas dos componentes que no tienen 90 grados. Y finalmente, para el último arreglo, el que tenemos aquí, donde está alfa, beta y gamma, ninguno es de 90 grados. Entonces ya tenemos que calcular, como está aquí, coseno de alfa va a ser igual a la magnitud de la componente AX entre A. La de beta, AY entre A, y del ángulo gamma va a ser AZ entre A. Ya están los tres que se llaman ángulos directores, el cuánto miden. Con esos cálculos los vamos a estar obteniendo. Continuamos. Se conocen como los cosenos directores del vector A, los ángulos directores, ordenados alfa, beta y gamma. Por el consiguiente, se definen a partir de estas relaciones. Allá en los modelos anteriores, estos es cosenos directores, ¿ya? Coseno de alfa y su relación de beta y de gamma.
Estos son los cosenos directores. Ahora lo que nosotros aquí necesitamos es ángulos directores, el cuánto mide cada uno de esos ángulos. ¿Y qué hacemos? El inverso de estas relaciones. Son los tres inversos. ¿Por qué? Porque aquí yo sé que para que yo conozca alfa, debo aplicar coseno inverso de esta relación. Es lo que estamos indicando ya aquí. Una forma sencilla de obtener los cosenos directores de A es formar un vector unitario en la dirección de A. Si A se expresa en forma vectorial cartesiana como el modelo que ya tenemos, AX y AYJ y AZK. Pero me interesa su vector unitario. ¿Pero qué es el vector unitario? Es la magnitud del vector, el vector entre su magnitud. Aquí, encerrarlo en valores, en barras de valor absoluto significa magnitud de este vector. Y lo que está aquí arriba es el vector A, es este de aquí. Porque U de A es un vector. Y si yo divido un vector entre un escalar, me va a dar un vector. ¿Qué quiere decir? Que magnitud de A por U de A es el vector A, algebraicamente. ¿Ok? Como las componentes de este vector, ¿quiénes son? Son estas, esta y esta. Entonces, lo que puedo hacer, escribo esto y lo divido entre su magnitud. ¿Y a qué es equivalente? Es AX entre la magnitud de A, que es lo que tengo aquí, componente I, AY entre la magnitud de A en J, esta componente, AZ entre A, ¿y esto qué me hizo? Generar el vector unitario, el vector A, esto. ¿Qué se hizo? U de A por la magnitud de A, que es lo que entonces es llegar a este vector. Pero lo que me interesa es componentes del vector unitario. Y aquí están sus tres componentes. Por eso les decía que aquí, aquí está este. Les decía, se refiere a este vector, este que está en el espacio, y no a estos que están en los ejes Y, J, K. Ya llegamos entonces a esa expresión, la del vector unitario. ¿Cuáles son sus componentes? Estas tres. Para conocer la magnitud, en este caso, de un vector donde podemos hacer este arreglo. Sabemos que la magnitud de A es igual a meterlo en valores absolutos, pero ya quedamos que es tomar las partes escalares, ¿sí? Por ejemplo, quiero la magnitud de este vector, aquí lo tengo. ¿Qué debo tomar? Los escalares de las componentes y elevarlas al cuadrado, aplicar el teorema de Pitágoras como lo vimos hace un momento. Se observa que según I, J y K de U de A representan los cosenos directores de A, ¿sí? Es decir, si analizamos este término, AX entre A, aquí está. AY entre A, es lo que tengo aquí. AZ entre A, es lo que tengo aquí. Es lo que nos están indicando. Se observa que según I, J y K, U de A representa los cosenos directores de A. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer?
coseno inverso. O sea, esto es precisamente los ángulos directores del vector unitario, las componentes del vector unitario, ¿ya? Esto. Pero es exactamente igual a los cosenos directores, ¿sí? AX entre A es el coseno del vector A. Entonces se ve pues cómo podemos simplificar. AX entre A, ¿quién es? Coseno de alfa. Es lo que tengo aquí. AY entre A es coseno de beta. AZ entre A es coseno de gamma. Entonces aquí ya tenemos el vector unitario en sus componentes cartesianas. Quiere decir que el coseno de alfa i más coseno de beta j más coseno de gamma k me generan el vector unitario u de a. Como la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de suma de sus cuadrados de las magnitudes de sus componentes, y u de a tiene magnitud de 1. Entonces se puede formular una expresión muy importante entre los cosenos directores, como se indica. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Si quiero el vector unitario u de a, aplico a esta expresión el teorema de Pitágoras. Quiere decir que la magnitud de a es igual al coseno cuadrado de alfa, más el coseno cuadrado de beta y más el coseno cuadrado de gamma. Pero como se trata de un vector unitario, su magnitud debe ser igual a 1, o es como si hubiéramos hecho aquí 1 al cuadrado, que es la unidad. Con esto, inmediatamente ya se dieron cuenta que esto es una identidad trigonométrica utilizada ya en muchos problemas que han resuelto. Posiblemente lo que está aumentando aquí es una componente. Si han resuelto problemas del plano. Si es problemas del plano, con estos dos se calculaba la dirección, por ejemplo, de una recta, en fin. Y ya en 3 dimensiones, vectores en el espacio. ¿Okay? Listo, entonces, ahí tenemos una identidad que va a ser muy útil. Esta ecuación es útil para determinar uno de los ángulos directores coordenados si se conocen los otros dos. Regresando, si conozco alfa y beta, puedo conocer gamma, o cualquiera de los tres, según la información que me dé. Eso es lo que está diciendo aquí. Si conozco dos ángulos, puedo conocer el tercero, a través de esa identidad trigonométrica. En resumen, ¿cómo puedo representar un vector? Pues en 3 formas, como las siguientes. El vector A es igual a su magnitud por su vector unitario. Es decir, por ejemplo, si regresamos aquí, magnitud de A, ¿sí? Esto lo puedo llevar para acá, multiplica, y me representa el vector A. Es lo que acabo de indicar. ¿Dónde fue? Aquí. Es esa expresión. Hay otra, la que acabamos de ver. Este es el vector unitario, coseno de alfa i más coseno de beta y más coseno de gamma. Eso era el vector unitario de A. Pero la multiplicación del vector, la magnitud de A, con los cosenos directores, me generan justamente el vector A. ¿Sí? Estos son componentes A coseno de alfa, A coseno de beta y A coseno de gamma. Son las 3 componentes del vector A. Y tal como lo vimos al principio,
A quedó como AXY más AYJ más AZK. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dependiendo de la información que tengamos, podemos usar esta ecuación, podemos usar esta o esta. Hay tres maneras de expresar este vector A en el espacio. Por ejemplo, ya lo probemos. Encontrar la magnitud y los ángulos directores del vector A indicado en la siguiente figura. Se observa, aquí nos dieron cuánto mide esta componente, cuánto esta y cuánto esta. O sea, me dieron las coordenadas. ¿Sí? Que generalmente nos lo dan aquí como coordenada X, o sea, lo que sea paralelo a X, aquí estaría yendo parte negativa. Coordenada Y sería lo que mide aquí, parte positiva. Coordenada Z, esta parte positiva. Entonces dice que encontrar los ángulos directores del vector indicado en esta figura. Para ello entonces podemos usar algunas de las tres ecuaciones que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, ¿qué conozco la magnitud de A? No lo conozco. ¿Conozco las componentes del vector? Sí. Por ejemplo, AX vale 2, AY vale 3, AZ vale 3. Son estos datos, este y este. Se puede formar fácilmente el vector, así sin trabajar mucho. Ahora, entonces, vamos a la solución de una manera totalmente completa. A cuenta con las coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? O bien, lo que acabo de explicar. Vemos que X se fue hacia atrás, vale menos 2. Vimos que Y vale 3 hacia la parte positiva y Z vale 3 hacia la parte positiva. Bien, ya lo tenemos numéricamente. Por lo tanto, en forma vectorial cartesiana, ese vector se puede expresar como la expresión que les decía, como AX, AY, AZ, donde AX vale menos 2, AY vale 3, AZ 3. Por lo tanto, ese vector le puedo dar la forma vectorial cartesiana. ¿Cuál? Menos 2i más 3j y 3k. En metros por ser una medida de distancia. Esto es el vector en forma vectorial cartesiana. Para poder conocer sus ángulos directores es necesario conocer su magnitud. Bueno, como acabamos de ver, es igual a x cuadrada, a y cuadrada y a z cuadrada, cuyos valores son estos. Los colocamos y aquí está su magnitud. Este vector vale 4.69 metros, así como está indicado aquí. Utilizando entonces la fórmula, bueno, una formulita que por ahí trae el número 210. Se obtienen los ángulos directores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? La componente del vector entre la magnitud del vector. ¿Sí? Si regresamos, son estas componentes. Esto es lo que estamos aplicando en este momento. Aquí. Menos 2, que es la componente en X entre la magnitud del vector. ¿Por qué? Porque estamos calculando alfa. Este sería AY entre la magnitud, cuyo valor, pues vean, es lo que tenemos aquí.
Y luego este sería AZ entre la magnitud del vector. Estos son los ángulos directores del vector A. Vemos que alfa está o pasa el ángulo mayor de 90 grados. ¿Por qué? Porque vemos que está en un octante en el que X es negativo. Y por eso alfa es mayor de 90 grados. Este es alfa. Beta, lo medimos de acá para acá, menor de 90 grados. Y luego gamma, que se mide de la parte positiva de Z a la cola del vector. Este es gamma. Quedó entonces contestado lo que nos pedían. Magnitud, la magnitud y los ángulos directores. Entonces, magnitud 469, ángulos estos. Quedó plenamente identificado ese vector A en el espacio. Los vectores, ¿se pueden sumar? Sí, estos vectores cartesianos. Las operaciones de suma o de resta de dos o más vectores son simplificadas en forma significativa si se expresan en términos de sus componentes cartesianos. Por ejemplo, si consideremos los vectores A y B, aquí está A, aquí está B. Su suma gráfica, pues sería esta, la R que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Sumar este vector que tengo aquí, lo voy a sumar colocándolo aquí. ¿Y quién encontré? R. O bien, pongo este vector aquí y coloco el otro. Y también llego a encontrar R. Bueno, eso sería una situación gráfica. Es decir, ¿qué se hizo? Se sumaron las componentes AX más BX. Es lo que me está dando aquí. ¿Sí? Luego aquí sería AY más BY, es decir, al sumar ambas componentes. Y finalmente, AZ más BZ. Estamos sumando sus correspondientes componentes. Si A, entonces A es igual a X más AY más AZK. Y B de X más BY más BZK. Entonces, el vector resultante R, es el que tenemos aquí, tiene componentes que representan las sumas escalares de los componentes IJK, o sea, A y B. Algebraicamente sería R es igual a más B vectorialmente, ¿sí? Pero esto ¿a qué equivale? A sumar la componente X con la X con la componente BY. Como tienen la misma literal Y, está. Sería sumar AY con BY y AZ con BZ. Entonces, ¿quiénes estamos tomando en cuenta? Esto, lo que está en paréntesis. Esto. Están sumados, pero ¿quiénes? Los escalares. Y si quiero restar del vector A el vector B, pues igual actuamos, pero como estamos restando B del vector A, tendrá signos negativos sus componentes. Y esta será entonces el cálculo de cuando un vector se resta a otro. Y este es nuestro modelo matemático. Muy sencillo, es pura aritmética. Ahora, ¿para qué me sirve esto que acabamos de presentar? Ejemplo, sobre un tubo indicado en la figura actúan dos fuerzas. Especificar la dirección de F2 de modo que la fuerza resultante, FR,
actúa a lo largo del eje Y y tenga una magnitud de 800 newtons. Entonces, aquí tenemos la figura. Aquí está F1, cuya magnitud es 300 newtons. Aquí me dan el ángulo alfa que vale 45, beta 60 y gamma que no se conoce. Luego, para el vector F2, nada más nos dan que vale 700 newtons, pero no tenemos ningún ángulo director. Ok. Hacemos un diagrama, traemos esa información para acá y completamos. Tenemos entonces que aquí pues ya es la respuesta. Pero aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es alfa 2, calcularlo. Beta 2, calcularlo. Y gamma 2, calcularlo. Pero del vector 1 nos faltaba 1. ¿Quién? Gamma 1. Entonces, para F1, ¿qué información tengo? Tenemos un modelo matemático, les dije, esta es una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de alfa 1 más coseno cuadrado de beta 1 más coseno cuadrado de gamma 1 es igual a la unidad. Esa fue la identidad que nos quedó. ¿Qué información tenemos? Dos ángulos conocidos, que es alfa y beta. Aquí está señaladito, aquí va la flecha y lo sustituimos. Aquí va la otra y lo sustituimos. Gamma 1 no lo conocemos, justamente es el que estamos calculando. Como sabemos que estas son las componentes, aplicamos Pitágoras. O bien, lo que podemos hacer es despejar, en este caso el que nos interesa es gamma 1. ¿Sí? Pues aquí hay un proceso, obviamente, doy los valores, etcétera, se despeja. Y este es precisamente el modelo que, despejando gamma 1, me permite conocer su valor. Pero esta raíz, como es una raíz, tiene dos posibles valores. Puede ser más menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, al sacar raíz, tiene esas dos posibilidades. Estas operaciones finalmente me dieron más menos 0.5. Por lo tanto, gamma 1 es igual a 60 grados o gamma 1 es 120. Sin embargo, aquí es donde ya aprovechamos cómo está el problema. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que aquí está el paralelo al eje X. El valor paralelo al eje Y y el valor paralelo al eje Z. Me están indicando que este vector está en este octante. Por lo tanto, este vector o este ángulo ya es mayor de 90 grados. Para que podamos o se saque su valor absoluto, correcto. De tal manera que el de 60 no puede ser porque tendría que quedar el vector apuntando un poco hacia arriba, mientras que en realidad está apuntando un poco hacia abajo. Significa que este es su vector mayor de 90 grados. Por lo tanto, el valor correcto es el de 120 grados. Este. ¿Sí? Ahí quedó entonces, que debe ser mayor de 90 grados por la razón que acabo de explicar. Muy bien. Ya puedo darle la forma de vector cartesiano F1. Y sabemos que la magnitud de un vector por su vector unitario me genera un vector. Y esto es igual
a F1 por la componente en X del vector unitario, que es coseno de alfa 1, más la magnitud de ese vector por el coseno de beta 1, y más la magnitud de ese vector por coseno de gamma 1. Como ya conocemos los tres, conozco alfa, beta, y se calculó gamma con su valor que le corresponde. Hacemos esas tres operaciones e inmediatamente vemos que F1 vale 212.1 en I, 150 en J. Como aquí es coseno de 120, automáticamente nos da un valor negativo. Quiere decir, así como lo propusimos, apuntando hacia abajo. Ahora F2 sí sabemos que vale 700 newtons. Hasta aquí ya F1 está en forma vectorial cartesiana. Ahora F2 nada más nos dieron que vale 700 newtons. Y sabemos que F2 es igual a la magnitud de F2 por su vector unitario. Tomamos como punto de partida su magnitud y sus ángulos directores, que no los conocemos, pero lo indicamos. Entonces será igual a 700 coseno de alfa 2 en I, 700 coseno de beta 2 en J y 700 coseno de gamma 2 K. Ese es entonces representarlo en forma vectorial cartesiana. Pero como nos están pidiendo calcular la dirección de F2, ¿sí? Necesitamos sus ángulos directores, estos justamente. De acuerdo con el enunciado del problema, la fuerza F2 tiene una magnitud de 800 newtons, perdón, la FR, este es FR, 800 newtons, aquí lo dice, que está, y actúa en dirección positiva J. Quiere decir que aquí pasa la fuerza resultante. ¿Dónde está? Aquí. Aquí ya se colocó. Entonces, este vector tiene de componentes F1, F2. Conocidas sus ángulos de F1. Pero de F2 no lo conocemos. Por eso está apuntado aquí. Gamma 2, que llega donde está el vector 2. Beta 2, que llega al vector 2. Y gamma 2, que es este. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos que plantear el problema. FR nos dijeron que vale 800 newtons, dirección J. Esta es su forma vectorial cartesiana. Gráficamente, lo que acabo de explicar es que al sumar este vector más este vector, me va a dar la fuerza resultante. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí está. Eso que acabo de explicar es esto. ¿Sí? Aquí lo podemos, esta gráfica, porque no lo agarró. Aquí sí. Bueno, pero al revés. Bueno, ahí está. Es la suma de estos dos. Bueno, vamos a poner un poquito atrás para que no se vaya a pensar que esta es la única flecha, sino es sumar F1 más F2. ¿Por qué primero F2 y luego? Por convenir para que se cerrara el triángulo así. Es lo mismo. O bien, este vector lo traigo aquí, así, para acá, y luego este vector lo traigo aquí, y lo va a cerrar el triángulo aquí. Sería exactamente el orden que tenemos aquí. Bien. Sabemos que FR, ¿cuánto vale esto?
800J. F1 vale 212.1i más 150J menos 150K. Es lo que calculamos hace un momento. Esto se llevó para allá. Hasta aquí es el vector F1 hasta menos 150K. ¿Cómo nos quedó el vector F2? Quedó indicado. F2 nos quedó como 700 coseno de alfa 2 en I, 700 coseno de beta 2 en J y 700 coseno de gamma 2 en K. Esto es F2. Estas tres componentes, como es suma, aquí son estas tres. ¿Qué me conviene hacer? Ya se dijo que los vectores se pueden sumar. ¿Cómo? Hace un momento, aquí está. Sumar AX más BX y lo asocio con el vector unitario. Esto que tenemos aquí. Sumar a Y con BY y a Z con BZ. Es justamente lo que ya estamos haciendo aquí. Quiere decir entonces 212.1 más 700 coseno de alfa 2 es lo que está dentro de este paréntesis. Y los dos tienen de coordenada, dirección, o sea, vectorial, el vector unitario I. Entonces, este con este ya lo tenemos aquí. Ahora, el siguiente, este con este es lo que tengo aquí. Y ambos están con J. Era este con este, ¿sí? Aquí está. Y finalmente, este 150, que es negativo, con este. Son los dos que tienen K. Hemos cumplido con lo que teníamos hace un momento aquí. Esto es justamente lo que hicimos. Y si se tratara de resta, pues haríamos esto. Bueno, pero en este caso estamos en suma. Ya tenemos las tres componentes del vector fuerza resultante. Esto debe ser igualado ¿a quién? A 800. Pero nos dijeron que FR quede nada más en dirección J, o sea, dirección Y. ¿Qué significa eso? Que las otras dos componentes de este vector son igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Quiere decir que 212.1 más 700 coseno de alfa 2, que es lo que tenemos aquí, es igual a 0. ¿Sí? Luego, 150 más 700 coseno de beta 2 debe ser igual a ¿quién? Porque en esa dirección, si no es 0, nos dijeron que vale 800. Lo igualamos a 800. Y finalmente, menos 150 más 700 coseno de gamma 2, este sí debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la resultante no tiene componente Z. Observamos entonces que aquí ya es posible calcular esos ángulos. Por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto se va, por ejemplo, a la izquierda y este lo va a pasar dividiendo. Es lo que tenemos aquí. Y eso es equivalente a alfa 2, pero vemos que eso es el coseno inverso que me permite ya conocer el ángulo, en este caso, alfa 2. Lo mismo hacemos aquí, 800, al pasar este 150 a la izquierda, ¿qué va a pasar? Va a restar.
Y por eso aquí hay 650 entre 700. Y eso me permite conocer beta 2. Y nos resultó con este valor. Y por último, este va a pasar como positivo. Y este lo va a dividir a la hora que calculemos coseno de gamma 2. Sacamos coseno inverso y esta es la relación. 77.6 grados. ¿Quién es? Gamma 2. Beta 2, 21.8. Y gamma 2, 107. Estos vectores está de color como anaranjado. Y este color verde no están en el plano. ¿Sí? Aquí es nada más por dar una representación. Es la suma. Pero no lo vayan a confundir. Están en el espacio. O sea, su verdadera posición es este. Es este. Y lo que se hizo aquí, lo que se hizo allá es este vector trasladarlo aquí, ¿verdad? Eso es lo que se hizo. Pero vean, aquí me está diciendo que está en el espacio. Y aquí finalmente se llegó, de acuerdo al resultado, que ninguno de los tres ángulos directores es cero. Por lo tanto, está en el espacio. ¿Sí? En el caso de beta 2, más o menos, de acuerdo a la figura. Aquí está beta 2, aquí está 21.8. Gamma 2 resultó de 77, que es el valor que tenemos aquí. Y el alfa, en este caso, alfa 2, está. Quiere decir que este vector da la impresión que estuviera en el plano, pero no. Tiene componente hacia la parte negativa de X. ¿Sí? No está exactamente así como lo vemos. En realidad están en la tercera dimensión. Entonces ahí tenemos cómo aplicar los vectores cartesianos. Hemos avanzado un paso más, hemos dado un paso más en el análisis de los vectores. Ahora ya estamos en la etapa de los vectores en el espacio. Bien, esto es lo que quería hoy explicar y para continuar en una sesión siguiente con unos ejercicios más. Vamos a detener ya la grabación.